buenas noches, televidentes del Caribe colombiano. Estamos en Consultorio Jurídico como todos los lunes y este año 2023 con diversos temas de opinión jurídicos y algunos de opinión en temas generales. Hoy vamos a hablar de medicina, vamos a hablar de acupuntura. Víctor Julio Díaz, muy buenas noches. Buenas noches, Humberto, y buenas noches, televidentes. Nuestro primer programa de este año, el 2023. Y nuestro invitado es el doctor Humberto José Díaz, médico egresado de la Universidad Industrial de Santander, profesor de acupuntura de la Universidad Complutense de Madrid, y lo hemos invitado, doctor Díaz, bienvenido, porque vamos a hablar de acupuntura. Muchas gracias. ¿Qué es la acupuntura, doctor Díaz? Bueno, la acupuntura es un método que consiste en manipular la energía que circula por el cuerpo por una serie de canales llamados meridianos de acupuntura, en donde se favorece la libre circulación de esta energía para el mantenimiento de la salud y también, una vez instaurada la enfermedad, favorecer al organismo que establezca procesos de curación para que se curen las enfermedades. Doctor Díaz, en el mundo se reconoce la acupuntura como un método científico, pero por muchos años tuvo resistencia. ¿Cómo fue esa apertura, particularmente en Colombia? Sí, se ha dado porque cuando empezaron los franceses, por ejemplo, Solier de Morán, que estuvo en la China y fue embajador, fue tratado con acupuntura y vio la efectividad de este método, decidió traerlo a Francia y empezó a difundir por toda Europa el conocimiento de la acupuntura y se fue implantando. Y desde Europa se extendió a toda parte de América, por ejemplo. Pero fue por eso, por el resultado que tuvo Solier de Morán cuando estuvo de embajador en la China. ¿Cuál es la importancia que tiene la acupuntura en las universidades europeas? A ver, la acupuntura ha entrado a muchas universidades, sobre todo los europeos. Yo hablo de España, en donde muchas universidades enseñan la acupuntura, pero Francia enseña la acupuntura, Alemania, Inglaterra, Suecia, Dinamarca, Italia, todos esos países tienen universidades que enseñan al médico que quiere aprender acupuntura. ¿Y en Colombia en qué nivel estamos con la acupuntura? Sí, aquí se enseña la acupuntura y más que todo hay una acupuntura que le enseña a la escuela de Neijing, que se ha difundido mucho en Colombia, y se enseña la acupuntura, sobre todo la medicina tradicional china se extiende, y aquí en Colombia existen muchos médicos y muchas personas no médicas vinculadas en el área de la salud que ejercen la acupuntura. Doctor Díaz, ¿cuáles son las instituciones internacionales que apoyan y promueven la acupuntura? Bueno, la Organización Mundial de la Salud. Desde hace mucho tiempo la Organización Mundial de la Salud ha permitido el estudio, la divulgación y la práctica de la acupuntura en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud. O sea, la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo a lo que usted nos acaba de decir, avala su uso. Avala la acupuntura. Vamos a irnos a una pausa comercial, pero antes quiero presentarle este libro del escritor barranquillero radicado en Estados Unidos hace muchos años, Jaime Cabrera González, En un bosque de la China. Este libro va a ser presentado a finales de enero en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, en la perla de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Los invitamos a esa presentación. Un libro interesantísimo con diversas historias. Vamos a la pausa y ya regresamos. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Transelca transporta la energía del Caribe colombiano.
Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. El Centro Psicopedagógico Integral Adelita de Char tiene las puertas abiertas para atender y brindar a su hijo la educación personalizada y de calidad que tanto había soñado, a través de nuestra metodología Montessori, donde el niño aprende mientras juega y experimenta, fortaleciendo su autoestima. Matrículas abiertas. Visítanos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Regresamos a consultorio jurídico y estamos con el médico acupunturista Humberto José Díaz. Doctor Díaz, ¿cómo funciona un tratamiento de acupuntura y en qué se basa? La acupuntura se puede usar en muchas patologías. Por ejemplo, una persona que tiene insomnio, se le puede regular su insomnio con acupuntura y no estamos refiriendo al dolor. Una persona que tiene trastornos del metabolismo cardíaco, arritmias, bloqueos cardíacos, la acupuntura favorece el libre funcionamiento de la energía cardíaca. Las dermatitis se favorecen bastante con la acupuntura. Inclusive pacientes que se someten, que son hipertensos y se someten a la acupuntura, por lo menos te puedo hablar de mi experiencia. Yo soy un paciente diagnosticado con una hipertensión leve y me sometí a un experimento mío conmigo mismo con la acupuntura. Regulé la energía cardíaca y durante 3 semanas mi presión arterial fue normal. De un momento a otro decidí aportar una pequeña dosis por no jugar, pero sirve también con otras patologías que no son del dolor. Por ejemplo, más que todo, más el dolor. ¿Cuál es el propósito de utilizar agujas en los tratamientos con acupuntura? Los meridianos de acupuntura tienen puntos específicos donde se puede regular la libre circulación del chi. Imagínense, Víctor, Julio, que tiene un río caudaloso de una montaña que va a irrigar a una serie de pueblos. Esos pueblos, uno se llama hígado, otro se llama riñón, otro se llama vaso. Y si esa energía, esa agua, se obstruye o va acelerada, produce unos efectos desastrosos en los pueblos que tiene que irrigar. ¿Qué hace la acupuntura? Modificar en algunos puntos específicos la libre circulación de la energía para que sea adecuada. No se necesita ir, por ejemplo, una persona tiene un dolor del hombro, no se necesita ponerle una aguja en el hombro, sino que se le pone agujas en puntos distales relacionados con el hombro. Una persona tiene un dolor en el talón de Aquiles, o en un espolón calcáneo, y no necesita ponerle aguja en el talón, sino que un reflejo del talón es la mano. Entonces los puntos irían aquí en el reflejo. Una persona tiene un dolor de una rodilla, y si el brazo es un holograma de la pierna, el codo es un holograma de la rodilla, entonces los puntos van en el codo. Es decir, son puntos específicos que van a actuar sobre un órgano determinado o una región del cuerpo determinada. El cuerpo está lleno de hologramas. Cada parte del cuerpo es una representación de todo el cuerpo. Una fracción, así se puede conocer que el homúnculo de Penfield, donde en el cerebro se muestra las diferentes partes de todo el cuerpo. Los rusos hablan de la acupuntura Suyok, en donde esta parte simboliza la cabeza, el tórax, el abdomen. Esto sería el hombro, el codo, la muñeca. Esta sería la cadera, la rodilla y el pie. Todo homúnculo. Entonces se usan hologramas para ponerle el punto de acupuntura, para estimular una zona específica del cuerpo. Doctor Díaz, usted habló hace un momento de los meridianos. Esos meridianos están relacionados con lo que se conoce como yin y yang.
El yin y el yang es uno de los principios de la acupuntura. Todo se basa en el yin y el yang, una relación con el otro. Se puede comparar el yin como el frío, se puede comparar el yin con la quietud, se puede comparar el yin con la noche y el yang con el calor, con la actividad, con el verano. Y entonces todas las partes del cuerpo tienen una relación entre sí del yin y el yang. La parte anterior del cuerpo será una zona yin comparado con la espalda, que es una zona yang. La parte de los brazos internos será yin, la parte externa del brazo será yang. La mitad del cuerpo hacia arriba será yang, la mitad del cuerpo hacia abajo será yin. Este es un principio universal que no es solamente del cuerpo ni de los meridianos. Hay meridianos yin, hay meridianos yang. ¿Y qué son los meridianos? Los meridianos son vías energéticas por donde va a circular el chi y el sui. Podríamos decir la energía y la sangre. Esa energía y esa sangre, o ese chi y ese sui, se pueden bloquear o acelerar produciendo sintomatología, dolores más que todo, bloqueos energéticos. Ayer, por ejemplo, estaba atendiendo a un médico y estaba haciéndole un diagnóstico, como enseñan los chinos, a través del pulso. Le toqué el pulso y le dije, tu energía del hígado está muy acelerada. Dijo, así me lo han dicho, pero yo, ¿eso cómo se puede explicar? Dijo, no es el hígado físico, no es que tengas trastorno, sino un trastorno de la energía del hígado. Nosotros le llamamos hígado, pero los chinos le llaman gan. Pero como hay muchas fisiologías semejantes al hígado, le vamos a llamar yin. Entonces, existe un aparato, así como existe un ecocardiograma, un electroencefalograma, un electrocardiograma que muestra la actividad de esos órganos, los meridianos también se pueden medir a través de un aparato llamado AcuGraph. Y le puse el AcuGraph y le mostré cómo la energía de su hígado estaba muy elevada. Lógicamente, le dije todas las manifestaciones clínicas que produce ese bloqueo hepático y me dijo, sí, así soy yo, doctor. Entonces le desbloqueé el chi hepático en esa sesión de acupuntura hecha en el día de ayer. Doctor Díaz, ¿cuál es la diferencia entre la medicina tradicional y la acupuntura? Bueno, primero quiero que sepas que los físicos han descubierto que el átomo es el 99% de su estructura es energía y un 0.001 es el átomo. Es decir, todo el átomo es energía y la célula está formada de átomos. Por lo tanto, todo nuestro cuerpo es energía. Entonces, la acupuntura se basa en descubrir en forma temprana las alteraciones energéticas que tiene el cuerpo para poderlo controlar y curar. Yo le llamo a los tratamientos que hago el plan de mantenimiento de la salud. La medicina normal va cuando ya la célula está enferma. Y si tú te haces unos exámenes de laboratorio y te dicen que está normal, te hacen una ecografía y está normal, pero tú presentas una serie de síntomas, el médico te dice, tranquilo, que usted no tiene nada. Evidentemente no tienes nada. Pero la acupuntura va a la parte energética. Antes de que se enferme la célula, se puede hacer un tratamiento energético para poderlo curar o mantenerlo en el ritmo adecuado que debe de tener. Vamos a una pausa para comerciales y regresamos a Consultorio Jurídico. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Transelca transporta la energía del Caribe colombiano.
Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. El Centro Psicopedagógico Integral Adelita de Char tiene las puertas abiertas para atender y brindar a su hijo la educación personalizada y de calidad que tanto había soñado, a través de nuestra metodología Montessori, donde el niño aprende mientras juega y experimenta, fortaleciendo su autoestima. Matrículas abiertas. Visítanos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Regresamos al consultorio jurídico. Doctor Díaz, ¿qué es la correspondencia holográfica en acupuntura? Es que la correspondencia holográfica significa que una parte del cuerpo es el holograma de otra parte del cuerpo. O sea, un brazo es el holograma de una pierna, una mano es el holograma del pie, una oreja es el holograma de todo el cuerpo. Imagínese, Víctor, que este es un feto al revés. Aquí está la cabeza, aquí está la columna, aquí está el tórax, aquí está el abdomen, la pelvis. Holograma significa que una parte del cuerpo es el holograma de todo el cuerpo. Una correspondencia holográfica. Entonces, si yo voy a hacer un tratamiento de una rodilla, me voy al holograma de la rodilla, que es el codo. Si voy a hacer un tratamiento del hombro, una persona tiene un dolor en el hombro, probablemente voy a encontrar los puntos aquí en la muñeca, porque el brazo es el holograma del otro brazo. Esa es la correspondencia holográfica. Doctor Díaz, ¿qué contraindicaciones puede tener la acupuntura? Bueno, la acupuntura no se le puede hacer a una mujer embarazada, con riesgo a estimular una contracción uterina y producir un aborto. Sin embargo, si tú conoces qué puntos puede quitarle ese dolor lumbar a una embarazada, no les ponen los puntos prohibidos en una mujer embarazada. No se le debe hacer acupuntura a aquella persona que tome anticoagulantes, Sintrom, por ejemplo, para poderle poner una aguja que vaya a hacerlo sangrar en exceso, pues no se le debe poner. No se le debe poner acupuntura a una persona con un trastorno mental, una esquizofrenia, una psicosis, porque puede producirle daño en su cuerpo. Quizás no se le debe hacer acupuntura en órganos específicos. El ojo no se le puede tocar, no hay ningún punto. Órganos vitales, no se le puede poner una aguja que toque el pulmón. Entonces son contraindicaciones de la aguja. ¿Cuándo es recomendable utilizar la medicina tradicional y cuándo utilizar la acupuntura? ¿O son tratamientos excluyentes? No son. Las dos medicinas se deben de unir. Una parte, tú tienes un problema, Víctor, y te tienen que atender la medicina. Si tú descubres que necesitas una ayuda complementaria, la acupuntura le puede ayudar al médico a quitar esa enfermedad. Por ejemplo, una persona que tiene una diabetes tiene que ser tratado por su médico. Pero si tiene una neuropatía diabética que le está doliendo las piernas porque los nervios están muy irritados, la acupuntura le va a favorecer el quitarle ese adormecimiento que tienen las piernas, regulándole los meridianos. Entonces, yo pienso que las dos medicinas se deben de complementar. Usted, doctor Díaz, hizo un perfeccionamiento en acupuntura, nada más y nada menos que en el hospital de Hanoi, en Vietnam. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, primero yo hice un magíster de acupuntura y éramos 32 los médicos y muchos de ellos tenían que atender su trabajo. Yo fui a estudiar y se notó al final cuando se estaba terminando el segundo año de que yo era muy estudioso en la materia y me ofrecieron ser profesor. Empecé a ser profesor de acupuntura y se me presentó la oportunidad de irme a Vietnam. 2 veces he ido a Vietnam a perfeccionar todo lo que yo había estudiado la acupuntura. Y eran clases, Humberto,
todos los días, incluyendo sábado y domingo. Empezábamos a las 8 de la mañana y terminábamos a las 6 de la tarde, todos los días, en el hospital. Ese hospital tenía áreas de ginecología, áreas de cirugía, áreas de pediatría, los niños de 6 meses, de 9 meses haciendo la acupuntura. Y cuando yo regresé a España, llevé videos de cómo se hacía una cirugía sin necesidad de anestesia. Cómo una persona le anulaban el efecto del dolor, el dolor con agujas de acupuntura y podían operarlo. Y yo enfocaba la cámara hacia el área quirúrgica para pues después mostrarlo en mis clases cómo la acupuntura es tan extensa que no solamente sirve para el dolor, sirve para muchísimas cosas. Yo fui a Vietnam 2 veces en el hospital de Hanoi a perfeccionar la acupuntura. ¿Hay diferencias entre la acupuntura que se utiliza en Vietnam y la acupuntura que se utiliza en Europa? El enfoque. Hay acupuntura que son muy localizadas. Tienes tú, Víctor, un dolor en el hombro y las agujas te lo ponen la gran mayoría en tu hombro. Allá no, allá se ponen agujas lejos del órgano afectado. Entonces son diferentes enfoques, pero muy bien. En otras partes enfatizan la idea de poner moxibustión, que es una especie de calor en un área del cuerpo para aportar esa deficiencia. Y en otras dejan agujas permanentes. Entonces, hay diferentes campos de cómo aplicar la acupuntura. ¿Cómo y cuándo saben los usuarios de la GPS que pueden recibir tratamiento de acupuntura? La gran mayoría de las EPS tienen el servicio de acupuntura. Solamente hay que decirle a la EPS: quiero un tratamiento de acupuntura, y es remitido porque ya se ha demostrado la efectividad de la acupuntura. Pero se utiliza mucho más para el dolor, Humberto. Pero ya solamente hay que solicitarlo. Quiero una sesión de acupuntura. Yo estoy vinculado a un centro para el dolor donde va gente de la EPS hacerse tratamiento de la acupuntura. Usted está en Santa Marta, ¿no es cierto? Sí, Santa Marta. Yo estoy en Santa Marta. Muy bien. Doctor Humberto José Díaz, muchísimas gracias por esta entrevista, muy clara, científica, pero a la vez muy clara, con un lenguaje muy sencillo sobre la acupuntura y sus beneficios. Gracias a nuestro invitado y a ustedes televidentes. Los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.